Pues bueno amigos, ya estamos aquí en Alemania, como ven, nuestros primeros pasos en Frankfurt. Y bueno, estaremos aquí 5 horas, así que pues vamos a ver qué onda. Y por lo pronto pues vamos a seguir a todos los que están enfrente para ver qué es lo que tenemos que hacer, porque no tengo la menor idea. Hello. You're going to Madrid. Madrid. Thank you. Pues bueno, todo parece que nada más hay que ver qué onda aquí. Wow. Pues bueno, ya estamos en Frankfurt. Y este es el lindo aeropuerto de Frankfurt. ¿Cómo ven? Lindo, ¿no? Pues entonces vamos a hacer lo que toda persona decente hace cuando tiene 5 horas para no hacer nada. Es a conocer. Bueno, primero lo que tengo que hacer es identificar a dónde debo de ir, ¿verdad? Porque si no, me voy a confiar y al rato no vas a ver ni qué onda con esto. Bueno, cuenta la leyenda que vamos a la A26. Ahí está A, B, C, D, E, Z. Así que nada más vamos a buscar y ubicar la 26 para después ver dónde comemos o a ver qué hacemos con nuestra vida durante 5 horas. Miren, ahí está. Así que pues vamos a buscarla. El aeropuerto de Frankfurt fue inaugurado el 8 de julio de 1936 y es el mayor aeropuerto de carga del mundo. Este aeropuerto también es conocido como el Rhein-Main-Flughafen o aeropuerto principal del Rin y está localizado cerca del Frankfurt del Meno, Alemania, la quinta ciudad del país y uno de los mayores centros financieros del mundo. Es el aeropuerto más grande de Alemania y sirve como escala para los vuelos internacionales de todo el mundo. El muro listo para que te tomes la foto. Sin el señor, ¿verdad? Bueno, nosotros no vamos a recoger equipaje, vamos nada más a abordar. Aquí está la ok, pues bueno, pues ya pasamos el chequeo donde te revisan si no traes nada raro. Y pues ya vamos ahora sí al área. Nosotros nos toca la A26, entonces vamos al área A. Vamos para acá. Mira qué gusto están ahí. Estas son las otras áreas. A nosotros nos toca la A. Aunque bueno, como no conocemos, pues no. Ahí vamos, nos toca la 26. Todos los pasaportes, ok. ¿Dónde está la mía? La revisión de la mañana. Con permiso. Acá está. Esa es la de nosotros. Muy bien. Bueno, podemos hacer una cosa. Vamos a ver si pasa o no pasa, ¿verdad? Para quien dude que estamos en Alemania, ahí está todo en alemán. Bueno, también en inglés, afortunadamente. Y con mi inglés de Follow Mossy, pues ya la pasé, pero bueno.
Son las 5, salgo a las 8 en 3 horas. Pero pues vamos a conocer, ¿verdad? ¿Para qué nos quedamos sentados? Mejor más al rato vemos qué comemos. Ahorita todavía no, porque aparte como que no tengo hambre todavía. Pues bueno, como todo buen aeropuerto que se reclame como tal, pues obviamente hay tu duty free, ¿verdad? 59 para Cuba. Pero bueno, como en realidad tenemos 4 horas, pues no veo por qué no nos podamos divertir un rato. ¿Se acuerdan que tomamos una toma desde arriba? Bueno, esta es la parte de abajo. Y ven nada más que bonito coche. Esta joyería está cerrada, pero vamos a ver qué más hay por este mundo. Por mucho que me interese conocer el aeropuerto, creo que no me voy a lanzar hasta por allá. O quién sabe, va a ver, déjenme ver. En una de esas sí. Porque mira, creo que está caminando la barrita, entonces así sí voy. No, es que se afloja. Y además tengo que caminar mis 10,000 pasos y apenas voy en 2,000. Así que pues, que no se diga más. Vamos a caminar este aeropuerto. En fin, que por horas no nos van a faltar. Nos faltan 3 horas. Pero ve qué fácil, se fueron 2. De las 5 que íbamos a estar, ya se fueron 2. Y nosotros aquí. No sé, pero creo que vamos a ir a conocer ese lugar. Al menos por un rato. Ay, mira. Es para niños. Qué padre. Es lo bueno de recorrer los aeropuertos. Aparte de que, bueno, hay baños por todos lados y puedes tomar agua directa de ahí y llenar tu botellita. Interesante. Ocupa una superficie de 21 kilómetros cuadrados y tiene una capacidad para unos 70 millones de pasajeros al año. El aeropuerto es la base de operaciones de la empresa alemana Lufthansa, pero debido a la congestión que sufre este aeropuerto, decidió dividir el tráfico entre Frankfurt y el aeropuerto de Múnich. Quizás ustedes no lo sepan, pero tengo una clase al ratito, en 1 hora más o menos. Entonces, obviamente en el horario de México, ¿verdad? Aquí van a ser las 6 de la tarde cuando sea la hora en que tengo que dar la clase, así que bueno, la tendré que dar desde el aeropuerto de Frankfurt. Así que vamos a buscar un lugar apacible y sirve que seguimos conociendo. Digo, todavía, mira, hay duchas, qué interesante. Qué interesante. Bueno, ahí está, duchas, para que no digan que no les informo que si se quieren venir a duchar al aeropuerto de Frankfurt lo pueden hacer. Bueno, miren, allá hay lugares donde no hay nadie. De hecho es tiempo de café. Bueno, ahí dice tiempo de café. Ya alguien se acaba de dar cuenta que encontró un tesoro perdido. Bueno, ahorita seguimos allá, pero yo creo que mientras me voy a tomar un... No, ¿sabes qué? Ahorita regreso. Primero vamos a dar una vuelta por acá y luego ya. En términos de pasajeros, el aeropuerto de Frankfurt es el tercero de Europa, tras el de Londres de Heathrow y el de París, el Charles de Gaulle, y el número 11 del mundo. En 1918 transportó a más de 70 millones de pasajeros y 2.1 millones de toneladas de carga, mientras que por cuestiones de la pandemia, en el año pasado, en el 2020, solo 18.77 millones de pasajeros lo transitaron. Estamos solos. Bueno, ellos que están ahí muy lejos. Y ahí están llenando ese avión, porque me imagino que al rato ya sale. Vamos a seguir recorriendo un poco más el aeropuerto y ahorita ya regresamos. Primero a esa sala donde está el cafecito que
que ya captamos que ahí podemos tomar. Y después, pues ya buscar, ¿no es cierto? Ahí nos vamos a quedar un rato para una clase que tengo que dar, como ya les dije. Y después, ahora sí, buscar nuestra sala, que además, mira, para que puedas jugar, ya está. Muy chido. Lástima que a mí no me gustan los juegos, si no, pues estaría padre, mira, ahí como el chavo que está ahí. Mira, y aquí puedes fumar. Qué interesante, qué bonito. Wow. Pues bueno, seguimos recorriendo el aeropuerto. Aquí hay un baby room, los toilets o los baños. Lo bueno con estas rampitas caminantes es que así puedes recorrer mucho más rápido el aeropuerto. Es otra área del aeropuerto, la parte de atrás, no sé qué serán, oficinas. Sí, parece que estas son oficinas de Lufthansa. Además, como pueden ver, ese edificio amarillito que está ahí atrás. Acá miren. Si bien hay lugares del aeropuerto de Frankfurt que hay un montón de gente, hay otros como este que pueden ver que está solo. Estamos nosotros solitos ahí viendo el anuncio del gato que se ve allá al fondo. ¿Cómo ven? Obviamente son puertas que ahorita pues no hay ningún vuelo que esté saliendo o entrando, así que pues toda esta área pues está vacía. De hecho ni siquiera es la área donde a mí me corresponde ya después tomar el vuelo, pero pues tenemos 3 horas, así que vamos recorriendo el aeropuerto. Uy, perdón por lo de ahí. Como pueden ver, hay muchas salas. Aquí está de la 58 a la 69. O sea, imagínate, si de nada más de la letra A hay 68 salas, de las cuales, como pueden ver, la mayoría está vacía. Imagínense ustedes, había que A, B, C, D, E y no sé cuántas letras más. Miren, aquí están unas. Está la B, la C, la D, la E y hasta Z ahí. ¡Wow! Mira acá, y esto es para reposar. ¡Qué interesante! Claro que estás solo con tu alma. Con tu auténtica alma. Estamos solos. Bueno, 2, 3 gentes que de repente aparecen, pero prácticamente solos en todo el aeropuerto, ¿no? O sea, literal. Aquí podría ser como el cuate de ese, el único sobreviviente. Podría decir, miren, el aeropuerto está solo. No hay nadie. Estoy sola en el planeta. Y no, lo que pasa es que pues, en este momento no hay, pero bueno. Pero bueno. Mira qué lindo. Se activó justo porque yo iba a pasar, miren. Wow, estaba parado. Qué modernos. Wow. Bien, Frankfurt. Por tan moderno. Como pueden ver. Insisto, podría jugar al único sobreviviente. Porque aquí no hay nadie, como pueden ver. Bueno, yo, ¿no? Allá hay una especie de... sí, de estacionamiento y otras cosas.
Y bueno, creo que ya nos vamos a ir regresando porque aunque parece ser que ya nos ven cómo están parados, pero sienten el movimiento y se empiezan a mover. Ay, sí, parece que acaba de regresar del pueblo, ¿no? Pues sí, pero bueno, no importa. Como ven, lo importante es pasártela bien, ¿cierto? Y si tienes 5 horas, bueno, en realidad 3, porque 2 entre los filtros y no sé qué tanto, y la llegada tarde del avión y demás, pues bueno, al final pues quedamos con 3 horas casi libres, porque les digo que tengo 1 hora de clase. Miren, ya ven, aquí hay otro para fumar y este está solito. Y pues bueno, nosotros no fumamos, así que pues como que no tiene mucho caso ir. Bueno, y ahí pues el última sala que está aquí, que sería obviamente la 68 A68. Y pues bueno, aquí vamos a ver un poco de avioncitos, como las ven. Ahí está un canal. Pues es la Deutsche Welle, de canal del alemán. Y bueno, digo, lógico, estamos en Alemania. ¿Ya vieron? Aquí algunos aviones se ven allá a lo lejos. Y pues bueno, vamos a aprovechar que no hay nadie. Y lo que vamos a hacer es tener nuestra clase aquí. ¿Qué les parece? ¿Parece bien? Ya que no hay nadie, aquí hay un apartado que es justamente como para áreas que te pongas a trabajar. Pueden verlas. Entonces vamos a agarrar la última sala, que además, como les digo, no hay nadie, y vamos a trabajar nosotras aquí. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces vamos a ponernos en esta parte. Vamos a poner a la conexión del aeropuerto de Frankfurt y ahí nos abre la página y pues dice que ya puedes navegar ahora. Y pues ahora ya te vas a la página que tú quieres y ya tienes internet rápidamente en un aeropuerto alemán. Como ven, cuando tienes más de 3 horas en espera en un aeropuerto mientras tu vuelo de conexión sale, pues te puedes venir a un lugar así como este a trabajar y pues también a dar de vueltas en las sillitas que están aquí. Miren, sí, ya sé, cuando uno no tiene nada que hacer o más bien no hay nadie que te vea, ¿no? Dato cultural y educativo. Ya saben que en Europa es una entrada diferente a la que hay en México y creo que en Estados Unidos también, ¿no? Entonces aquí son estas entradas y pues obviamente yo ya traigo mi adaptador, ¿verdad? Porque hay que traerte no 1 ni 2, yo traigo 3 porque además tengo un montón de cosas que luego cargar. Pero mira, aquí en el aeropuerto de Frankfurt pueden ver que además también, por si no traes estas entradas, subieron bien buena onda y puedes usar la entrada de USB directo. Por ejemplo, yo que estoy ahorita cargando la GoPro, pues lo podía haber hecho directamente de acá sin necesidad de utilizar el adaptador si no traía o lo traigo perdido en la mochila y no lo encuentro allá a la mano, ¿verdad? Entonces es interesante que puedas encontrar estas cosas por aquí. Bueno, era un dato cultural y educativo para aquellos que quieran viajar. No olviden sus adaptadores y que bueno, en algunos aeropuertos pues pueden encontrar este tipo de cosas ya. Pues bueno, son casi las 7, salimos nosotros a las 9, todavía nos faltan 2 horas. Así que podemos ir a tomarnos una foto allá
para ya regresarnos y ahora sí irnos por el café. Bueno, primero al baño, luego al café y luego a buscar nuestra puerta, que por cierto nos la cambiaron, cabe añadir. Así que vamos a ponernos aquí. Aquí está el logo de Lufthansa y ahí están varios aviones a lo lejos, como ven. Ahí está el aeropuerto. Era como ver la televisión alemana en Alemania, ¿no? Y aquí puedes comprar café. Ahí pones la tarjeta, decides qué café es y te lo tomas. Tarjeta, decisión y café. Pues esta zona se ve que es la más movida porque la otra está vacía, pero aquí las salas son un poco más pequeñas, que me imagino que son los vuelos pues locales. Y bueno, no sé, ¿para qué digo yo? Ni sé. Pero están más pequeñas, eso sí. Como pudieron ver las que vimos allá y las que se pueden ver acá, ¿no? Ya pasamos la A17, que es a donde nos va a corresponder, pero todavía ni hay nadie, entonces pues ¿para qué le hacemos al cuento? Mejor vamos a conocer un poquito más del aeropuerto, ¿qué les parece? ¿Comemos algo o no comemos algo? ¿Tenemos hambre? ¿No tenemos hambre? La verdad no sé. Bueno, ahorita vemos. Acá pues está lleno de comercio, si se fijan, cosa que allá no. O sea, allá es como para lo que hicimos, ir a buscar un refugio donde no haya nadie. Y aquí pues es más de ya vas a tomar tu vuelo y compras cualquier cosa para comer. Como por ejemplo un agua o un refresco. Ok. Pues ya estamos en la supuesta salida, esperemos que no nos la cambien, pero en teoría es esta, la A17 del aeropuerto de Frankfurt con salida al vuelo de Madrid. Pues a ver, vamos a ver porque todavía no llega nadie, aunque pues todavía falta un buen rato porque en teoría salimos a las 9. Esta sería nuestra sala A17. En esta salida originalmente nos tocaba, que era la A26, pues ya no nos tocó y nos mandaron para la otra. Ni hablar. Pues vamos a abordar y nos tocó ser de los primeros en abordar y pues ahora sí vamos a España, vámonos, el famoso túnel del éxito. El aeropuerto de Frankfurt tiene dos terminales principales de pasajeros, la 1 y la 2, y una mucho más pequeña para los pasajeros de primera clase, operada exclusivamente por Lufthansa. A diferencia de otros muchos aeropuertos internacionales, las operaciones de la terminal están agrupadas por aerolíneas y alianzas aéreas en lugar de por vuelos nacionales y de largo radio. ¿Me creerán que tiene más espacio este avión que el de las 12 horas? Aquí están las salidas. Non-smoking flight and in preparation for takeoff, please now make sure that your seat back is upright, your tail folded away, and your window shade raised. You are required by law to observe all signs and to follow the
Existen actualmente proyectos para ampliar el aeropuerto con una cuarta pista de aterrizaje y despegue, ya finalizada y operativa, y una nueva terminal, con las modificaciones necesarias para que el aeropuerto pueda atender al Airbus A380, incluyendo un edificio para el mantenimiento de dicho avión, el cual se construiría cerca de la antigua base aérea estadounidense. Vean, son las 9:36 de la noche. Hay hasta sol. Listo, maleta servida. Ahí está. Espero les haya gustado este recorrido por el aeropuerto de Frankfurt, así que ahora ya tienen, aunque sea una leve idea de cómo es y más o menos cómo se divide y qué pueden encontrar ahí. Pues gracias y nuevamente pues los invito a suscribirse, a dar like, a comentar y todo eso que realmente no solamente me emociona, sino también me ayuda mucho para seguir construyendo un mejor canal para ustedes. Y pues como les digo, aquí están mis redes sociales. No dejen también de ir a mi Facebook, a mi Instagram, a mi TikTok y pues nos estamos viendo en el siguiente video, el cual por cierto, ahora sí ya será en Madrid.